Pocos años después de comienzos del siglo XX, en 1917 y en plena Primera Guerra Mundial, ocurrió en Fátima, a unos 100 kilómetros al norte de Lisboa, en Portugal, una serie de extraños eventos que entonces fueron interpretados como milagros, pero que hoy pueden recibir una interpretación totalmente nueva y altamente significativa. En ese tiempo, Portugal era un país muy atrasado, con un altísimo índice de analfabetismo, y los inexplicables sucesos que se desarrollaron en una remota zona rural del país, entre campesinos y letrados, era natural que recibiesen una explicación religiosa, y aún más en aquella época de superstición y de beatería. Las ocurrencias se interpretaron como la aparición de la Virgen María, aunque 2000 años antes hubieran podido interpretarse como el descenso de los dioses a la tierra. A día de hoy, posiblemente también hubiera sido identificado con seres extraterrestres. Lo que ocurrió en Fátima sería una corroboración más de la ley que podríamos enunciar como sigue. Los mismos hechos son susceptibles de recibir distintas interpretaciones o explicaciones, dependiendo no solo de la época en que tuvieron lugar, sino también respecto al trasfondo cultural. Hay que decir, antes de comenzar a relatar la historia, que la Sociedad de Contactistas y Espiritistas de Portugal publicó un anuncio el 11 de mayo de 1917 en el Jornal de Noticias de Porto, en el que advertía que el próximo 13 de mayo tendría lugar un gran acontecimiento que impresionaría a miles de personas. Y efectivamente, el 13 de mayo de 1917, 3 pastorcillos, Jacinta de 6 años, Lucía de 10 y Francisco de 9, experimentan un contacto con una entidad de procedencia desconocida en Aljustrel, una aldea de Fátima. Los 3 niños se encontraban apacentando su ganado, cuando vieron una especie de relámpago o un brillante destello en el cielo. Momentos después, una figura blanca pareció materializarse sobre unas encinas. En la descripción de los niños, declaran que ese ser no tendría más de 1 metro de estatura. Antes de continuar, hay que decir que la aparición nunca les dijo a los niños que fuese la Virgen. Siguiendo con la descripción, los niños describen la cabeza del ser desprovista de cabello, o bien metida dentro de un casco brillante, o bien como si tuviera un manto transparente sobre la cabeza. El ser sostenía en su mano una extraña bola luminosa, una especie de Foo Fighter, que desprendía mucha luz. Asimismo, sobre el pecho portaba algo que emitía una luz intensa, algo comparable al Sagrado Corazón o al Corazón Inmaculado de María. Ahora bien, son numerosos los casos catalogados de humanoides con un objeto brillante en el pecho. Su enumeración se haría tremenda, pero iría desde el caso de Oscar Lake hasta el de Valensol, pasando por otros muchos de similares características. Por si aún no fuera bastante, la aparición desciende por una especie de camino de luz. Su voz es de mujer humana, con un sonido de alta calidad, aunque la boca del ser solo era una raya que ni siquiera se movía. Entre las distintas conversaciones, la imagen les dijo que venía del cielo, pero habría que preguntarse, ¿del cielo espiritual o del cielo espacio cósmico? Naturalmente, la sencilla Lucía solo podía hacer la primera interpretación. Entre la supuesta mujer y los 3 niños, principalmente Lucía, se entabló una especie de diálogo, probablemente telepático. Evidentemente, este diálogo era sumamente religioso en esencia, pero debemos recordar de nuevo cuál era la mentalidad y los antecedentes de los 3 pastorcitos y de su país en la época. Sencillamente, si el ser se les hubiese dirigido en términos científicos, no lo hubieran entendido.
En este primer encuentro, el ser les dijo a los pastorcillos que regresaría el día 13 de cada mes durante 6 meses. En total, el visitante de Fátima realizó 6 apariciones. Durante aquellos sucesivos encuentros, todos a lo largo de 1917, el visitante de Fátima entregó a Lucía, que es la mayor, 3 mensajes que han sido conocidos como los 3 mensajes de Fátima. Cuando dichas visiones o apariciones empezaban a alejarse, surgía como una explosión lejana de un cohete, o como otros expresan en el proceso, un trueno subterráneo, y se veía levantarse en el espacio como una nube blanca. Así fue como los niños fueron asistiendo puntualmente a su cita con la señora, que así la llamaban, excepto en el mes de agosto, que se retrasaron. Muchos sacerdotes, entre ellos el párroco de Fátima, se mostraron escépticos o abiertamente hostiles ante dichas apariciones. El digno señor párroco llegó a pensar que podía ser el demonio en persona quien estaba tentando a los niños. Tal era el fanatismo de la época, que las pobres criaturas incluso llegaron a ser encarceladas por varios días. Durante este tercer contacto, el ser anunció que en octubre realizaría un milagro para que todos creyesen. Tal y como había indicado la aparición, el 13 de octubre se presenció el Gran Milagro y fue presenciado por millares de testigos, pues por todo Portugal se había esparcido la noticia de que algo gordo iba a suceder aquel día. Desde primeras horas de la mañana, todas las carreteras y veredas que conducían a Fátima estaban abarrotadas de peregrinos, que iban desde grupos de fanáticos hasta simples curiosos e incluso ateos. Desdichadamente, el día amaneció nublado y lluvioso. A las 11:30 de la mañana se calcula que se habían congregado en el anfiteatro natural de Cova Iria entre 50.000 y 70.000 personas. Entre ellas se encontraban numerosos informadores de prensa. Los periodistas se limitan en todo momento a hacer una crónica de lo que ven, y en esa postura continúan cuando Lucía pide a las multitudes que cierren sus paraguas para rezar. Es en ese momento cuando comienza a producirse el milagro solar. Entre la multitud se encontraba el catedrático de la Facultad de Ciencias de Coimbra, el doctor Almeida, que, ayudado por unos binoculares, describe el fenómeno como algo no esférico como la luna, ni con la misma tonalidad. Más bien describe el objeto como algo de materia pulida. Según este profesor, no había bruma ni nubes, y se mantuvo así durante 10 minutos, salvo en 2 ocasiones que unos rayos fulgurantes obligaron a los testigos a apartar la vista. Poco después, el supuesto sol empezó a girar sobre sí mismo y a balancearse, y en un momento, ante el estupor de los allí presentes, el sol se desprendió de la bóveda celeste y se abalanzó sobre los atónitos espectadores para luego alejarse. Cuando el supuesto disco solar, que no cesaba de girar sobre su eje, descendió hacia la multitud, fueron muchas las personas que sintieron una sensación de hormigueo y de calor. A algunos incluso se les secaron completamente los vestidos, que tenían empapados debido a la lluvia. Resulta poco probable, por no decir imposible, que el Sol bailara aquel 13 de octubre. Cualquier movimiento del astro, por muy pequeño que sea, provocaría unas consecuencias catastróficas no solo en nuestro planeta, sino en todo el sistema solar. Por otro lado, los observatorios cósmicos y astronómicos lo hubieran detectado con exactitud. Sin embargo, el fenómeno tuvo que tener grandes proporciones, ya que fue observado desde otras localidades situadas en un radio de 40 kilómetros alrededor de Fátima. Varios habitantes de Alburitel, situados en una colina a 18 kilómetros de la explanada de Cova de Iria, pudieron observar el prodigio solar. Otro testigo, el poeta Alfonso López Vieira, observó el fenómeno desde São Pedro de Moel, a 40 kilómetros en dirección oeste.
¿Qué fue lo que ocurrió en Fátima en 1917? ¿Fue realmente la aparición de la Virgen María? ¿O quizás fue la aurora boreal, como sugirieron sin demasiado acierto los escépticos? ¿Una alucinación colectiva? ¿O quizás fuese un objeto volante no identificado?